El viento otoñal sacudía sin piedad los trajes negros de las personas reunidas junto a la tumba. Carmen Sevillano estaba de pie junto a su hija Elena, apretando fuertemente su mano. La joven de 17 años lloraba desconsoladamente, incapaz de creer que la abuela ya no estaba. Esperanza Catalán había dejado este mundo 3 días atrás, llevándose consigo las últimas migajas de calor y confort de su pequeña familia. Adiós, mamá, susurró Carmen, arrojando un puñado de tierra en la tumba. Gracias por todo. La mujer de 40 años se sentía huérfana. Después de la muerte de su esposo Gustavo 2 años atrás, su madre se había convertido en su único apoyo. Esperanza había acogido a Carmen y Elena en su casa, las había rodeado de cuidados y amor. Durante 3 años Carmen había cuidado de su madre enferma, la había llevado a médicos, había comprado medicinas con su pequeño sueldo de farmacéutica, sin escatimar fuerzas ni tiempo. Mis condolencias, murmuró con voz ronca una voz masculina a sus espaldas. Carmen se volvió. Ricardo Catalán, el hijo adoptivo de 30 años de su madre, estaba vestido con un caro traje negro, pero su rostro no expresaba ni un gramo de tristeza. Junto a él estaba su hermana Paloma, de 29 años, con un elegante vestido y gafas oscuras. Ambos parecían madrileños que habían venido a cumplir con una formalidad desagradable. Gracias por venir, respondió Carmen en voz baja. Recordaba cómo 20 años atrás su madre se había casado con Alberto, el padre viudo de Ricardo y Paloma. Entonces, siendo aún niños, parecían dulces y obedientes. Pero después de la muerte de Alberto 10 años atrás, sus caracteres habían cambiado radicalmente. Se habían vuelto fríos, calculadores, visitaban raramente a Esperanza. Los últimos 3 años habían vivido en Madrid, apareciendo solo en las grandes festividades. Esperanza era una mujer maravillosa, dijo Paloma con tono neutro. Es una pena que todo haya terminado así. Carmen asintió, sin saber qué responder. En la voz de Paloma no se escuchaba dolor sincero, solo la compasión educada que es apropiado expresar en los funerales. Después del funeral, la pequeña procesión se dirigió a la casa de Esperanza. La vieja casa de madera en las afueras de la ciudad del sur se veía especialmente sombría en el día nublado. Aquí Carmen había pasado su infancia, aquí había regresado después de la muerte de su esposo, aquí había cuidado de su madre enferma durante los últimos meses. Los invitados comenzaron a dispersarse. Vecinos y colegas de Carmen de la farmacia, algunos amigos de la familia, todos expresaban condolencias y gradualmente abandonaban la casa. Solo quedaron los más cercanos, Carmen con Elena, Ricardo y Paloma. Elena, ve a ducharte y descansa, dijo Carmen suavemente a su hija. Estás muy cansada. La joven asintió y subió a su habitación en el segundo piso. Carmen comenzó a limpiar la mesa, apilar los platos, limpiar las migas. El trabajo ayudaba a no pensar en el dolor de la pérdida. Carmen, necesitamos hablar, dijo Ricardo firmemente. Ella levantó la vista. El hermano y la hermana estaban de pie juntos, sus rostros serios y decididos. Algo en sus posturas la alarmó. ¿De qué?, preguntó, continuando recogiendo la vajilla. De la herencia, respondió Paloma brevemente. Sabemos que mamá dejó testamento. Carmen puso los platos sobre la mesa. Sí, el testamento existía. Esperanza lo había hecho un año atrás, cuando los médicos le dieron un diagnóstico grave. Pero Carmen no conocía el contenido del documento, su madre había preferido mantenerlo en secreto. El testamento está con el notario, dijo. Creo que en unos días sabremos todo. Precisamente de eso queremos hablar. Ricardo dio un paso adelante. ¿Entiendes que la casa, la finca, el coche? Todo esto debería ser nuestro. Nosotros también somos hijos oficiales de Esperanza. Ricardo, ahora no es momento para estas conversaciones, dijo Carmen con cansancio. Mamá fue enterrada hace apenas una hora. El momento es el apropiado, intervino Paloma. No queremos alargar este asunto. Es mejor resolverlo todo de una vez. Carmen sintió cómo crecía la tensión en la habitación. Algo no estaba bien en el comportamiento de Ricardo y Paloma.
Se veían demasiado seguros, demasiado insistentes. ¿Qué proponen exactamente?, preguntó lentamente. Renuncia a la herencia, respondió Ricardo calmadamente. Renuncia voluntaria a todas las reclamaciones sobre los bienes de Esperanza. ¿Por qué habría de hacer eso? Porque así será mejor para todos. Paloma sacó de su bolso varias hojas de papel. Ya preparamos el documento. Solo necesitas firmarlo. Carmen tomó los papeles, pasó la vista por el texto. Formulario estándar de renuncia a herencia, impreso en impresora. Todo se veía oficial y serio. Están locos, dijo, devolviendo los documentos. No voy a firmar nada sin conocer el contenido del testamento. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Ricardo y Paloma se miraron, sus rostros se volvieron duros y decididos. Carmen, no entiendes la situación, dijo Ricardo lentamente, acercándose. No estamos pidiendo. Estamos exigiendo. ¿Qué significa eso? Carmen sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Significa que firmarás la renuncia ahora mismo. Paloma se puso junto a su hermano, cortando a Carmen el camino hacia la salida de la cocina. ¿O será peor? ¿Me están amenazando? Te estamos advirtiendo, respondió Ricardo fríamente. Tenemos contactos en Madrid. ¿Sabes qué problemas pueden tener los farmacéuticos de provincias? Inspecciones, acusaciones de almacenamiento incorrecto de medicinas, violaciones de normas sanitarias. ¿Y tu hija?, añadió Paloma con una sonrisa desagradable. Último año de instituto, ingreso a la universidad. Sería una pena si algo interfiriera con sus planes. Carmen se quedó helada. Estaban amenazando no solo a ella, sino también a Elena. La chica de 17 años era todo lo que le quedaba en esta vida. Carmen estaba dispuesta a todo para protegerla. No se atreverán, susurró. Nos atreveremos, respondió Ricardo con seguridad. Sabemos hacer muchas cosas, Carmen. En 3 años en Madrid hemos aprendido mucho. En su voz sonó tal seguridad que Carmen entendió que no eran amenazas vacías. Ricardo y Paloma evidentemente se habían relacionado con gente criminal en la capital. De otra forma, ¿de dónde tenían la ropa cara, la confianza en sí mismos y la disposición al chantaje abierto? Firma. Paloma le extendió una pluma. No esperaremos. Carmen miraba el documento, sintiendo cómo le temblaban las manos. Arriba, en su habitación, Elena estaba de luto. La chica no sabía nada de esta escena, no sospechaba de las amenazas. Simplemente lloraba por la querida abuela que había cuidado de ella todos estos años. El tiempo pasa, dijo Ricardo con impaciencia. Decide rápido. Carmen tomó la pluma. Sus dedos casi no le obedecían, pero encontró el lugar para la firma y escribió cuidadosamente su nombre. El documento estaba firmado. Muy bien, dijo Paloma satisfecha, tomando los papeles. Ahora podemos ocuparnos tranquilamente de la herencia. Y recuerda, añadió Ricardo, de esta conversación no debe saber nadie. Especialmente tu hija. Tomaron sus cosas y se dirigieron a la salida. En el umbral Paloma se volvió. Es una pena que todo haya resultado así, Carmen. Pero la vida es la vida. Cada uno debe cuidar de sí mismo. La puerta se cerró. Carmen se quedó sola en la casa vacía, donde hacía una hora se habían despedido de su madre. Se sentó en una silla, sintiendo un vacío total. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo ceder a las amenazas y firmar la renuncia a la herencia sin conocer siquiera su contenido? Pero no había elección. Elena era más importante que cualquier herencia. Si Ricardo y Paloma eran capaces de dañar a su hija, entonces ningún dinero ni bienes valían su seguridad. ¿Mamá? Se oyó una voz desde arriba. ¿Todo está bien? Sí, querida, respondió Carmen, secándose las lágrimas. Ricardo y Paloma se fueron. Descansa. Se levantó y continuó limpiando la mesa. Mañana tendría que ir a trabajar a la farmacia, pasado mañana a revisar las cosas de mamá. La vida continúa, a pesar de todo.
pero en lo profundo de su alma Carmen sentía que este día sería decisivo en su destino. La firma bajo el documento de renuncia a la herencia era solo el comienzo. Algo le decía que nuevas pruebas les esperaban por delante. A la mañana siguiente Carmen despertó con dolor de cabeza. El sueño había sido inquieto, lleno de imágenes angustiosas sobre su madre, sobre la escena de ayer con Ricardo y Paloma. El sol se filtraba a través de las cortinas, prometiendo un día otoñal claro, pero el alma estaba sombría. «Mami, el desayuno está listo», gritó Elena desde la cocina. Carmen bajó. Su hija había puesto la mesa, preparado té fuerte, frito huevos. La joven de 17 años trataba de ser fuerte, pero los ojos hinchados por las lágrimas delataban su verdadero estado. «Gracias, hijita», Carmen abrazó a Elena. «Eres tan cariñosa». «La abuela me enseñó a ser independiente», respondió Elena en voz baja. «Decía que una mujer debe saber cuidar de sí misma y de sus seres queridos». Carmen asintió, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Esperanza había sido una mujer sabia que había vivido una vida larga y difícil. Al enviudar, crió sola a Carmen, trabajando como maestra en la escuela local. Más tarde se enamoró de Alberto, un viudo con 2 hijos, y aceptó casarse con él. «Mami, ¿cuándo nos citarán al notario?», preguntó Elena, sentándose a la mesa. «Creo que en los próximos días», respondió Carmen evasivamente. No podía contarle a su hija sobre la escena de ayer. Elena debía prepararse para los exámenes finales, pensar en el ingreso al Instituto de Medicina, no preocuparse por intrigas familiares. Después del desayuno Carmen se fue a trabajar a la farmacia. Los colegas expresaban condolencias, preguntaban si necesitaba ayuda. El trabajo la distraía de los pensamientos pesados, había que revisar la llegada de nuevas medicinas, consultar a los visitantes, llevar el registro de preparados médicos. A mediodía vino a la farmacia Esperanza Fernández, vecina de Esperanza. La mujer mayor compraba medicinas para la presión y de paso contaba noticias. «Carmen, ¿es verdad que Ricardo y Paloma ayer se fueron a Madrid?», preguntó, contando las pastillas. «No. Aún no se han ido», respondió Carmen. «Qué extraños se han vuelto», dijo Esperanza Fernández pensativa. «Antes, cuando Alberto estaba vivo, eran unos niños tan dulces. Y ahora, completamente fríos. En el funeral ni siquiera lloraron». «La gente expresa el dolor de manera diferente», respondió Carmen diplomáticamente. «Puede ser», acordó la vecina. «Solo que tu madre en los últimos años se quejaba a menudo de que no llamaban, no visitaban. Y ella los quería como a propios, después de la muerte de Alberto trataba de reemplazarles a la madre». Carmen asentía en silencio, escuchando los relatos. Esperanza Fernández era una buena mujer, pero le gustaba chismear. La información de ella se esparcía por todo el barrio a la velocidad de la luz. «Esperanza me dijo una vez que estaba muy preocupada por Ricardo y Paloma», continuó la vecina. «Temía que se hubieran relacionado en Madrid con malas personas. Decía que tenían mucho dinero, pero de dónde, no se sabía». Estas palabras hicieron que Carmen se pusiera alerta. Así que su madre también había notado los cambios en el comportamiento de los hijos adoptivos. Tal vez por eso había hecho el testamento y mantenía su contenido en secreto. Por la noche, cuando Carmen regresó a casa, Elena la esperaba con noticias. «Mami», llamó el notario. Anunció la hija emocionada. «Mañana a las 2 de la tarde nos invitan a la lectura del testamento». Carmen sintió como todo se contraía por dentro. Mañana Ricardo y Paloma sabrían la verdad. Sabrían que sus planes de obtener la herencia podrían no realizarse. ¿Qué pasaría entonces? «Bien», dijo, tratando de hablar calmadamente. «Iremos y escucharemos». «¿Qué puede haber allí?», preguntó Elena con curiosidad. La abuela nunca habló del testamento. «No sé, querida. Lo sabremos mañana». Carmen se acostó con pesados presentimientos. La renuncia a la herencia firmada ayer estaba en manos de Ricardo y Paloma. Pero ¿qué pasaría si el testamento contenía condiciones inesperadas? Esperanza había sido una mujer perspicaz.
Durante los largos años de vida había aprendido a entender a las personas, ver sus verdaderos motivos. En los últimos años hablaba a menudo de que estaba muy preocupada por Ricardo y Paloma, que habían cambiado después de mudarse a Madrid. Mamá siempre fue más inteligente que todos nosotros, pensaba Carmen, durmiéndose. Tal vez previó algo. Tal vez mañana nos espera una sorpresa. El sueño no llegó inmediatamente. En su cabeza daban vueltas fragmentos de recuerdos, su madre en el escritorio, estudiando atentamente algunos documentos, sus conversaciones con los vecinos sobre cuánto se preocupaba por los hijos adoptivos, sus últimas palabras antes de morir: Carmen, he previsto todo. Confía en mí. Entonces esas palabras parecieron delirio de una mujer gravemente enferma. Pero ahora Carmen comenzaba a entender que su madre tal vez había sido mucho más previsora de lo que parecía. La oficina notarial se encontraba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo con techos altos y pisos que crujían. Carmen y Elena llegaron 15 minutos antes de la hora señalada. En la sala de espera ya estaban sentados Ricardo y Paloma, ambos se veían seguros y satisfechos. Buenos días, saludó Paloma fríamente. Buenos días, respondió Carmen, evitando mirarlos a los ojos. Ricardo sonreía satisfecho, mirando a Carmen. La renuncia a la herencia de ayer estaba en su bolsillo, y se sentía victorioso. Paloma examinaba su nueva manicura, intercambiando ocasionalmente miradas con su hermano. Pasen, por favor, invitó la secretaria. El despacho de la notaria Buendía estaba amueblado sólidamente, escritorio macizo de roble, sillones de cuero, estanterías con literatura jurídica. La notaria misma, una mujer de unos 50 años con mirada penetrante y peinado severo, estudió atentamente a los reunidos. Acomódense, propuso. Hoy leemos el testamento de Esperanza Catalán, hecho hace un año y certificado de acuerdo con todos los requisitos legales. Carmen se sentó junto a Elena, apretando fuertemente su mano. Ricardo y Paloma se acomodaron enfrente, sin ocultar su impaciencia. Antes de comenzar, continuó la notaria, debo informar que el testamento contiene varias condiciones inusuales. Esperanza pensó muy cuidadosamente cada punto. Sacó de la carpeta varias hojas, selladas con sellos y firmas. Así pues, el testamento de Esperanza Catalán, comenzó solemnemente la notaria. Estando en sano juicio y firme memoria, lego todos mis bienes, la casa en calle de los Nogales, 15, la finca en el pueblo de Rivera, el automóvil del año 2018, los fondos monetarios en cuentas bancarias y todas las pertenencias personales, a mi nieta Elena Sevillano. Elena exclamó de sorpresa. Ricardo y Paloma se tensaron inmediatamente, sus sonrisas satisfechas desaparecieron. Pero el testamento contiene una condición importante, continuó la notaria. En caso de muerte de Elena antes de alcanzar la mayoría de edad o por cualquier otra razón, todos los bienes pasan a su madre, Carmen Sevillano. Carmen sintió cómo la tierra se movía bajo sus pies. Su madre había dejado la herencia no a ella, sino directamente a Elena. Esto significaba que la renuncia a la herencia firmada ayer no tenía ninguna fuerza jurídica, ella no era heredera. Esto no es todo, dijo la notaria, volteando la página. El testamento contiene un punto especial: si al momento de la lectura del testamento se presentan cualesquiera documentos de renuncia a la herencia firmados bajo coacción o amenazas, tales documentos se consideran inválidos. Yo, Esperanza Catalán, temo que mis hijos adoptivos puedan intentar forzar a mi hija Carmen a renunciar a la herencia. Ricardo palideció. Paloma nerviosa jugueteaba con el asa de su bolso. En caso de muerte tanto de Elena como de Carmen, continuó leyendo la notaria, todos los bienes se transfieren al orfanato San José. Pero nosotros también somos hijos oficiales. No se contuvo Ricardo. Correcto, respondió calmadamente la notaria. Pero el testador tiene derecho a disponer de sus bienes según su propia voluntad. La adopción no garantiza derechos de herencia si se hace testamento. Esto es injusto, gritó Paloma. Nosotros cuidamos de ella durante 3 años. Perdón, pero esto no corresponde a la realidad, objetó suavemente la notaria.
Tengo testimonios de vecinos de que el cuidado de la enferma lo realizaron exclusivamente Carmen y su hija Elena. Elena estaba como en un sueño, incapaz de creer lo que había oído. La joven de 17 años se había convertido repentinamente en propietaria de casa, finca, coche y cuentas bancarias. Parecía un cuento de hadas. ¿Cuánto dinero hay en las cuentas?, preguntó Ricardo con voz ronca. Alrededor de 300.000 euros, respondió la notaria. Esperanza era una mujer ahorrativa y había estado guardando su pensión durante muchos años. Carmen miraba a la notaria, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro. Su madre había previsto los intentos de presión y había protegido a su familia incluso después de la muerte. Hay otro documento importante, dijo la notaria, sacando de la carpeta un sobresellado. Carta personal de Esperanza para Carmen. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. En él estaba escrito su nombre con la familiar letra materna. También, añadió la notaria, el testamento contiene una petición a las fuerzas del orden de prestar atención cuidadosa a cualquier intento de impugnar el testamento o presionar a los herederos por parte de Ricardo y Paloma Catalán. ¿Qué significa eso?, preguntó Paloma con recelo. Significa que Esperanza temía seriamente por la seguridad de su hija y nieta, pronunció claramente la notaria. Si tienen preguntas sobre el testamento, por favor háganlas ahora. Tenemos un documento. Ricardo sacó de su bolsillo la renuncia a la herencia de ayer. Carmen renunció a todas las reclamaciones. La notaria tomó el papel, lo estudió atentamente y negó con la cabeza. Este documento no tiene fuerza jurídica por varias razones. Primero, Carmen no era heredera según el testamento. Segundo, el testamento prevé directamente la invalidez de tales renuncias obtenidas bajo coacción. Nadie la coaccionó. Se indignó Ricardo. Eso deberá determinarlo la investigación si surgen bases para iniciar un caso criminal, respondió fríamente la notaria. Ricardo y Paloma se miraron. Su plan había fracasado completamente. La herencia le tocaba a Elena, y todas sus amenazas y chantajes habían resultado inútiles. El procedimiento de formalización de la herencia tomará 6 meses, explicó la notaria. Hasta que Elena alcance la mayoría de edad, sus intereses serán representados por su madre como representante legal. Impugnaremos el testamento en los tribunales, declaró Paloma. Es su derecho, respondió calmadamente la notaria. Pero debo advertir que el testamento está hecho impecablemente, considerando todos los requisitos de la legislación y con testigos. Las posibilidades de éxito son prácticamente nulas. Ricardo y Paloma se levantaron, sus rostros sombríos y enojados. Esto aún no termina, dijo Ricardo entre dientes, dirigiéndose a la salida. Hasta la vista, lanzó fríamente Paloma. Salieron del despacho, cerrando la puerta de un portazo. Carmen, Elena y la notaria se quedaron solas. No se preocupen, dijo la notaria. El testamento está hecho muy competentemente. Su madre era una mujer sabia. Elena finalmente salió de su estupor. ¿Así que la casa ahora es mía? ¿Y la finca? ¿Y el coche? Completamente correcto, sonrió la notaria. Después de formalizar todos los documentos te convertirás en propietaria plena. Carmen aún tenía en las manos la carta sin abrir de su madre. ¿Qué podría estar escrito allí? ¿Qué otros secretos guardaba Esperanza? ¿Podemos leer la carta en casa?, preguntó. Por supuesto, asintió la notaria. Es un mensaje personal. Y recuerden, si Ricardo y Paloma las molestan, diríjanse inmediatamente a la policía. Tenemos todas las razones para suponer que pueden intentar ejercer presión. Madre e hija salieron de la oficina notarial en estado de ligero shock. Todo había cambiado en una hora. Elena de estudiante común se había convertido en heredera de una considerable fortuna. Y Carmen entendió que su madre las había protegido incluso después de la muerte, anticipando todas las posibles amenazas. En casa Carmen y Elena se sentaron a la mesa de la cocina. La carta yacía entre ellas como un puente entre el pasado y el futuro. Carmen abrió lentamente el sobre y desplegó varias hojas escritas con la familiar letra. Léela en voz alta, mami, pidió Elena. Carmen comenzó. Mi querida Carmen,
si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy y has conocido el contenido del testamento. Sé que te sorprende que haya dejado todo a Elena y no a ti. Te explico por qué. Los últimos meses observé atentamente a Ricardo y Paloma. Han cambiado, hija. De niños dulces se convirtieron en personas frías, calculadoras. Sus raras visitas se acompañaban de insinuaciones sobre la herencia, preguntas sobre el valor de la casa y la finca. Entendía que esperaban mi muerte. Esperanza Fernández me contaba cosas extrañas. Resulta que Ricardo y Paloma se jactaban ante los vecinos en Madrid de que pronto recibirían una gran herencia. Decían que la madre adoptiva les había dejado casa y dinero. Esto me alarmó mucho. Decidí hacer averiguaciones a través de mi amiga Valentina, que trabaja en la policía madrileña. Lo que descubrió me horrorizó. Ricardo y Paloma realmente se habían relacionado con malas personas. Se dedican a la venta de sustancias prohibidas, tienen problemas con la ley. Por eso tomé la decisión de dejar la herencia a Elena. Primero, es menor de edad, y hasta su mayoría de edad tú manejarás los bienes. Segundo, si Ricardo y Paloma intentan forzarte a renunciar a la herencia, y estoy segura de que lo intentarán, sus amenazas resultarán inútiles, tú no eres heredera. Hija, tengo mucho miedo por ustedes con Elena. Tengo razones para creer que Ricardo y Paloma pueden usar la fuerza si sus planes no se realizan. Sean cuidadosas. A las primeras señales de peligro diríjanse a la policía. En el testamento hay otro secreto que ni siquiera conoce la notaria. En la finca, en el granero, bajo las tablas del piso yace una caja metálica. En ella están las joyas mías y de tu abuela. Si se venden, habrá más de 1.000.000 de euros en efectivo. Estos fondos son para su futuro, para los estudios de Elena, para que puedan comenzar una nueva vida si la vieja se ve amenazada. La llave de la caja está cosida en el forro de mi abrigo de invierno, en el bolsillo. Sé que suena como una novela de detectives, pero debía prever todas las posibilidades. Carmen, eres una hija y madre maravillosa. Me dedicaste los últimos años, cuidaste sin escatimar fuerzas. Ahora vive para ti y para Elena. Tienes talento para las hierbas medicinales, ¿recuerdas cómo en la escuela de enfermería te entusiasmabas con la fitoterapia? Tal vez esa sea tu vocación. Cuida a Elena. Es una chica inteligente, será una excelente médica. No permitas que nadie destruya su destino. Recuerda, siempre estaré cerca en sus corazones. Tu mamá que te ama mucho a ti y a mi querida nieta Elena. P. D. No confíes en Ricardo y Paloma. Son peligrosos. Carmen terminó de leer, y por un tiempo reinó el silencio en la cocina. Elena lloraba, y Carmen sentía una mezcla de gratitud, miedo y asombro. La abuela previó todo, susurró Elena. Incluso escribió sobre el escondite. Mamá siempre fue muy sabia, respondió Carmen. Pero temo que tenga razón sobre Ricardo y Paloma. Recordaron la escena de ayer, las amenazas, la fría determinación. Si se enteraran del escondite en la finca, ¿qué pasaría entonces? Mami, vamos a la finca y llevemos esa caja, propuso Elena. No, respondió Carmen decisivamente. Por ahora es demasiado peligroso. Ricardo y Paloma pueden estar vigilándonos. Como confirmando sus palabras, sonó el teléfono. Carmen miró la pantalla. Número desconocido. ¿Aló? Carmen, soy Ricardo, sonó la voz familiar. Necesitamos encontrarnos, hablar. ¿De qué hablar? Todo ya está decidido. Nada está decidido, dijo amenazante. No nos rendiremos. Esta herencia nos pertenece por derecho. El testamento se hizo legalmente. Nos importa un bledo el testamento. La interrumpió Ricardo. Si no obtenemos la herencia, entonces nadie la obtendrá. ¿Qué quieres decir? Piénsalo tú misma. Pueden pasar muchas cosas, incendios, accidentes, desgracias. Especialmente con herederas menores de edad. Carmen sintió cómo la sangre se helaba en sus venas. Ricardo amenazaba abiertamente a Elena. «Estás loco. Yo estoy en mis cabales», respondió fríamente. «Pero tú,
hermanita, tienes un día para encontrar la manera de transferirnos la herencia. De lo contrario, no terminó, pero la amenaza colgaba en el aire. Carmen colgó el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué dijo?, preguntó Elena asustada. Nada importante, mintió Carmen. Solo está enojado por el testamento, pero por dentro todo le temblaba de miedo. Ricardo y Paloma no se rendirían. Estaban dispuestos a todo para obtener la herencia. Y eso significaba que sus vidas con Elena estaban en peligro. Carmen sacó del armario el abrigo de invierno de su madre y comenzó a palpar el forro. En el bolsillo realmente había cosida una pequeña llave metálica. ¿Qué haces?, se extrañó Elena. Verificando las palabras de la abuela sobre la llave, respondió Carmen, mostrando el hallazgo. ¿Así que en la finca realmente hay joyas escondidas por 1.000.000? Parece que sí. Elena reflexionó, y luego dijo decididamente: Mami, vamos ahora mismo a la finca. Mientras Ricardo y Paloma no sepan del escondite, podremos llevarnos la caja. Es demasiado arriesgado, querida. ¿Y si nos están vigilando? Pero si esperamos, pueden descubrir ellos mismos el escondite. Pueden empezar a registrarlo todo allí. La abuela escribía que tenía miedo por nosotras. Carmen entendió que su hija tenía razón. Cuanto más tardaran, mayor sería la probabilidad de que Ricardo y Paloma tomaran medidas decisivas. Y las joyas del escondite podrían ser necesarias si tuvieran que marcharse urgentemente de la ciudad. Está bien, accedió. Pero iremos con cuidado, verificaremos que nadie nos siga. Se prepararon rápidamente, llevando solo lo esencial. La finca estaba a 20 kilómetros de la ciudad, en un lugar pintoresco a orillas de un pequeño río. Hasta allí llevaba un camino rural por el que raramente transitaban extraños. Parece que nadie nos sigue, dijo Elena, mirando hacia atrás. Espero que así sea, respondió Carmen, pero la inquietud no la abandonaba. La finca las recibió con silencio y olor a hojas otoñales. La pequeña casa de madera con terraza, el gran huerto, el viejo granero, todo esto ahora pertenecía a Elena. Pero no había alegría por esto, solo miedo por el futuro. ¿Dónde está el granero?, preguntó Elena. Allí, detrás de los manzanos. Se dirigieron a la vieja construcción de madera. La puerta del granero estaba cerrada con una cerradura simple que Carmen abrió con la llave de repuesto. Adentro olía a heno y madera vieja. La abuela escribía, bajo las tablas del piso, recordó Elena. Comenzaron a examinar el piso, golpeando las tablas. En el rincón lejano varias tablas del piso sonaban sordamente, como si hubiera un vacío debajo. Aquí, exclamó Carmen. Las tablas resultaron no estar clavadas, sino simplemente colocadas encima. Debajo había un pequeño hoyo, y en él una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos. Carmen sacó la caja e insertó en la cerradura la llave encontrada. La tapa se abrió con un clic. Adentro yacían joyas. Broches, aretes, anillos, sortijas, cadenas, pulseras de diferentes épocas. Eran hermosas. Vaya, susurró Elena. La abuela era realmente una mujer ahorrativa, si conservó todo esto para nosotras. Y muy previsora, añadió Carmen, cerrando la caja. Rápidamente pusieron en orden el granero, colocaron las tablas en su lugar y se dirigieron al coche. Carmen escondió el dinero en una bolsa grande. Ahora tenemos medios para una nueva vida, dijo Elena. Lo principal es que lleguemos a esa nueva vida, respondió Carmen sombríamente. Regresaban a la ciudad cuando Elena notó en el espejo retrovisor un automóvil conocido. Mami, ¿ese no es el coche de Ricardo? Carmen miró en el espejo y palideció. El sedán oscuro realmente la seguía, manteniéndose a distancia respetuosa. Parece que sí, susurró. Nos estaban vigilando. Ricardo y Paloma realmente la seguían. El sedán oscuro con placas madrileñas se mantenía a distancia, pero no se quedaba atrás. Carmen entendió que había caído en una trampa. ¿Qué haremos?, preguntó Elena agitada. Primero lleguemos a la ciudad, respondió Carmen, tratando de hablar calmadamente. Allí hay más gente, es más seguro.
Pero el sedán no se quedaba atrás. Más aún, en la entrada a la ciudad comenzó a alcanzar su coche. Carmen aceleró, pero los perseguidores también se apresuraron. Mami, nos están alcanzando. No te asustes, querida. Ahora nos dirigiremos al centro de la ciudad. Carmen giró bruscamente a una calle concurrida, esperando perderse entre el tráfico urbano. Pero el sedán también giró siguiéndolas. Se hizo claro que así no se irían. Llama a la policía, dijo Carmen. Elena sacó el teléfono, pero en ese momento el sedán aceleró bruscamente y fue a adelantarlas. Ricardo bajó la ventanilla y con gestos indicó que se detuvieran. No te detengas, exclamó Elena. No pienso hacerlo, respondió Carmen firmemente. Giró a una calle lateral, luego otra vez, tratando de alejarse de los perseguidores. Pero Ricardo conocía bien la ciudad y anticipaba sus maniobras. Finalmente, en una calle estrecha cerca del Mercado Viejo, el sedán se cambió bruscamente de carril y bloqueó el camino. Carmen se vio obligada a detenerse. Del sedán salieron Ricardo y Paloma. Sus rostros estaban sombríos y decididos. Ricardo se acercó a la puerta del conductor. Sal, dijo brevemente. Hablemos. No saldremos a ninguna parte, respondió Carmen a través del vidrio. Aléjate del coche. Carmen, no me obligues a usar la fuerza, dijo Ricardo amenazante. Sabemos que fueron a la finca. ¿Qué se llevaron de allí? Nada especial. No mientas. Intervino Paloma. Vimos cómo llevabas una bolsa grande. ¿Qué hay en ella? Carmen entendió que negar era inútil. Realmente habían observado la finca y vieron cómo llevaba la caja. Eso no es asunto suyo, respondió firmemente. Claro que es nuestro. Se encolerizó Ricardo. Todo lo que pertenecía a Esperanza debe ser nuestro. El testamento dice lo contrario. El testamento se puede impugnar, sonrió siniestro Ricardo. Especialmente si a la heredera le espera un accidente. Elena palideció. La amenaza era más que transparente. ¿Amenazas a una niña? Se indignó Carmen. Advierto, respondió Ricardo fríamente. Tenemos conocidos en Madrid que saben resolver problemas similares. Una llamada es suficiente. Carmen miró a su hija. La joven de 17 años temblaba de miedo, pero trataba de mantenerse valiente. ¿Qué quieren?, preguntó Carmen. Todo es muy simple, respondió Paloma. Elena hace testamento a nuestro favor cuando cumpla 18 años. Y si no, entonces después ocurre una desgracia. Un accidente automovilístico, por ejemplo. Están locos. Somos realistas, objetó Ricardo. Nos preparamos 3 años para recibir la herencia, pedimos dinero prestado para este asunto. Ahora nos presionan los acreedores. Si no obtenemos la herencia, no vivimos. Esos son sus problemas. Ahora también son sus problemas, dijo Ricardo siniestro. Tienen 1 hora para pensarlo. O transfieren voluntariamente todos los bienes, o comienzan grandes problemas. Sacó de su bolsillo un teléfono móvil y mostró a Carmen una fotografía. En la pantalla estaba su escuela, y en el fondo Elena rodeada de compañeros de clase. Sabemos dónde estudia tu hija, dijo. Conocemos su horario, la ruta a casa, todo. Si tocan a Elena. Comenzó Carmen. No le pasará nada si eres razonable, interrumpió Ricardo. No somos bestias. Pero necesitamos el dinero desesperadamente. Paloma se acercó al coche. Carmen, sé sensata. Piensa en tu hija. ¿Acaso algún dinero es más importante que su vida? Váyanse, gritó Elena. No obtendrán ni un céntimo. Ricardo sonrió. Chica valiente. Lástima que la valentía no protege de los accidentes. Se alejó de Carmen y se subió al sedán. Paloma siguió su ejemplo. 1 hora, Carmen, gritó Ricardo desde la ventanilla. Después era tarde. El sedán dio la vuelta y desapareció tras la esquina. Carmen y Elena se quedaron solas en la calle vacía. Mami, ¿qué haremos?, susurró Elena. Vamos a la policía, respondió Carmen decididamente.
inmediatamente. Pero cuando llegaron a la comisaría, resultó que demostrar las amenazas era muy difícil. Ricardo y Paloma no habían dejado grabaciones, no había testigos de la conversación. El oficial de turno escuchó su relato, pero estaba escéptico. Pueden escribir una denuncia por amenazas, dijo. Pero sin pruebas es difícil iniciar un caso. ¿Y si realmente hacen algo? Preguntó Carmen. Entonces ya habrá motivo para investigación, respondió el oficial. Por ahora son sus palabras contra las de ellos. Carmen y Elena salieron de la comisaría con sensación de total impotencia. La policía no podía protegerlas de amenazas que no se podían demostrar. Mami, vamos a irnos de la ciudad, propuso Elena. Tenemos algo que vender, podemos empezar una nueva vida en otro lugar. ¿Y abandonar todo? El trabajo, la casa, los amigos, la escuela. ¿Qué más queda? Ricardo y Paloma no se irán. Son peligrosos. Carmen entendía que su hija tenía razón. Quedarse en la ciudad se volvía peligroso. Pero huir significaba admitir la derrota, entregarles a Ricardo y Paloma todo por lo que había luchado su madre. Espera, dijo. Hay otra opción. ¿Cuál? Mamá escribió que tiene una amiga en la policía madrileña. Tal vez nos ayude a hacer averiguaciones sobre Ricardo y Paloma. Carmen sacó la carta de su madre y releyó el párrafo necesario. Valentina. No hay apellido. Pero se puede tratar de encontrar. Llegaron a casa y comenzaron la búsqueda. En la agenda telefónica de su madre realmente estaba anotada Valentina Molina con número de teléfono madrileño. Carmen marcó el número. Respondió una mujer. Escucho. ¿Valentina? Soy Carmen Sevillano, hija de Esperanza Catalán. Hija de Esperanza. Exclamó la mujer. ¿Cómo está ella? Hace tiempo que no llama. Valentina, mamá murió hace 3 días, dijo Carmen en voz baja. En el auricular se hizo silencio. Dios mío. Susurró Valentina. Mis condolencias. Era una mujer maravillosa. Gracias. Valentina, necesito su ayuda. Mamá decía que usted trabaja en la policía. Trabajaba. Ya estoy jubilada. Pero mantengo contactos. ¿De qué se trata? Carmen contó toda la historia, el testamento, las amenazas de Ricardo y Paloma, sus insinuaciones sobre conexiones criminales en Madrid. La negativa de la policía local a protegerlas. Valentina escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias ocasionales. Entiendo, dijo finalmente. Tu madre me contaba sus temores. Ya hice averiguaciones sobre esos niños. El cuadro es desagradable. ¿Qué descubrió? Ricardo y Paloma realmente se dedican al tráfico ilegal de sustancias prohibidas. Tienen contactos con serias organizaciones criminales. Recientemente hubo registro en su apartamento, pero no encontraron pruebas, los avisaron con anticipación. ¿Así que sus amenazas no son vacías? Lamentablemente, no. Estas personas son realmente peligrosas. Tengo un conocido investigador que se ocupa de su caso. Se puede transmitir información sobre las amenazas hacia ustedes. Por favor, hágalo. Obligatoriamente. Pero mientras va la investigación, cuídense. Ricardo y Paloma están en situación desesperada, tienen grandes deudas, los presionan. Pueden hacer cualquier cosa. La conversación terminó en nota inquietante. Carmen entendió que el peligro era real y casi no quedaba tiempo para reflexiones. ¿Qué dijo la tía Valentina? Preguntó Elena. Ricardo y Paloma realmente son criminales. Y realmente son peligrosos. ¿Así que hay que irse? Carmen miró a su hija. La joven de 17 años estaba dispuesta a abandonar todo y comenzar una nueva vida, con tal de salvarse de las amenazas. ¿Pero era correcto? ¿Sabes qué, querida? Dijo Carmen finalmente. ¿Y si no huimos, sino que nos mudamos a la finca? Temporalmente, hasta que se resuelva la situación con Ricardo y Paloma. ¿A la finca? Pero si allí no hay condiciones normales. Pero allí es tranquilo, seguro, y nadie nos encontrará.
Y en primavera podemos regresar a la ciudad o decidir qué hacer después. Elena reflexionó. La idea no era la peor. La finca se encontraba en un pueblo apartado, donde todos se conocían entre sí. Los extraños inmediatamente atraerían atención. ¿Y la escuela?, preguntó. ¿Terminarás a distancia o en la escuela del pueblo? Lo principal es la seguridad. Está bien, accedió Elena. Pero primero hay que prepararse. Comprar calentadores, reserva de productos. Haremos todo gradualmente. Lo principal es no atraer la atención de Ricardo y Paloma. Comenzaron a planear la mudanza a la finca. No era la mejor perspectiva, pero por ahora la única posibilidad de salvarse de las amenazas y reflexionar sobre las acciones futuras. Los siguientes 2 días pasaron en espera tensa. Ricardo y Paloma no aparecían, pero Carmen sentía que era la calma antes de la tormenta. Ella y Elena silenciosamente se preparaban para la mudanza a la finca, comprando las cosas necesarias en pequeñas porciones para no atraer atención. Mami, ¿tal vez simplemente se fueron a Madrid?, preguntó Elena con esperanza, metiendo ropa abrigada en la bolsa. Quisiera creerlo, respondió Carmen, pero la intuición le decía lo contrario. Valentina Molina llamaba cada día, comunicando las últimas noticias. Su conocido investigador realmente se había interesado en la información sobre las amenazas, pero la investigación oficial requería tiempo. Ricardo y Paloma por ahora están en su ciudad, informó durante la última llamada. Mis fuentes dicen que alquilaron una habitación en un hotel y no tienen prisa por irse a ninguna parte. ¿Así que están planeando algo? Parece que sí. Son cuidadosas, Carmen. Estas personas se han desesperado. La noche del segundo día, cuando Carmen y Elena terminaban de cenar, se oyeron golpes fuertes en la puerta. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. No abras, susurró Elena. Carmen se acercó a la ventana y miró cuidadosamente. En el portal estaban Ricardo y Paloma, así como 2 hombres desconocidos con ropa oscura. Carmen, gritó fuerte Ricardo. Se acabó el tiempo. Sal, hablemos. Trajeron refuerzos, dijo Elena asustada. Llama a la policía, ordenó Carmen en voz baja. Los golpes en la puerta se intensificaron. Ricardo perdía la paciencia. Carmen, si no sales, entraremos nosotros. Elena se comunicó con el servicio de emergencias. ¿Aló, policía? Vinieron personas con amenazas a nuestra casa. ¿Dirección?, preguntó el operador. Calle de los Nogales, 15. La patrulla sale. Pero la ayuda podía llegar no antes de 10 minutos. Y Ricardo con cómplices ya forzaban la puerta. Carmen, rugía. Por última vez pregunto. ¿Dónde está el dinero? La puerta crujió bajo los golpes. La cerradura no resistió, y 4 hombres irrumpieron en la casa. ¿Dónde está el dinero?, bramó Ricardo, agarrando a Carmen del brazo. ¿Qué dinero?, trató de resistir ella. No te hagas la tonta. Sabemos que te llevaste algo de la finca. Uno de los hombres desconocidos, grande, con tatuajes en los brazos, se acercó a Elena. Tal vez la niña cuente. No la toquen, gritó Carmen. Entonces habla tú, dijo Paloma fríamente. Necesitamos todo el dinero de Esperanza. Todo hasta el último céntimo. No tenemos nada. Mientes. Ricardo empujó a Carmen contra la pared. Registre en la casa. Los hombres comenzaron a voltear todo. Abrían armarios, volteaban colchones, sacaban cajones. La casa se convertía en ruinas. Aquí no hay nada, informó uno de ellos. Así que el dinero está en otro lugar, concluyó Ricardo. Carmen, por última vez pregunto, ¿dónde están escondidos los ahorros de Esperanza? No hay ahorros. Todo lo que había está en las cuentas bancarias. No mientas. Esperanza ahorró toda su vida. ¿Dónde está su reserva? Carmen callaba. Las joyas yacían en el dormitorio, en la bolsa bajo la cama, pero no pensaba entregarlas a estos desalmados. Bien, sonrió siniestro Ricardo. Entonces actuaremos de otra manera. Asintió al hombre tatuado, y éste agarró a Elena del brazo.
Que la niña se dé un paseo con nosotros. Tal vez la mamá se vuelva más colaboradora. No se atrevan. Se lanzó hacia su hija Carmen, pero el segundo hombre le cortó el paso. Tranquila, dijo Ricardo. No le pasará nada si dices la verdad. Mami, no les digas nada. Gritó Elena cuando la sacaron de la casa. Carmen se quedó sola con Ricardo y Paloma. Afuera se oía cómo arrancaban el coche. Ahora hablemos tranquilamente, dijo Paloma, sentándose en el sillón. Tenemos a tu hija. Si quieres verla viva y sana, cuenta dónde está el dinero. Ya dije, no hay dinero. Entonces prepárate para despedirte de tu hija, respondió Ricardo fríamente. En ese momento en la calle sonaron sirenas. La policía finalmente había llegado. Maldición. Se maldijo Ricardo. Demasiado tarde. Sacó el teléfono móvil y rápidamente marcó un número. Váyanse inmediatamente. Policía. Paloma se lanzó a la ventana. Rodearon la casa. ¿Y dónde está Elena?, gritaba Carmen. ¿Qué hicieron con ella? ¿Está segura?, respondió Ricardo. Mientras no digas dónde está el dinero. Golpearon la puerta. Policía. Abraham. ¿Qué hacer? Se asustó Paloma. Salimos por el patio trasero, decidió Ricardo. Rápido. Se lanzaron hacia la salida trasera, pero Carmen les cortó el camino. Primero devuelvan a mi hija. Quítate. Ricardo la empujó bruscamente. Carmen cayó, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta. Ricardo y Paloma salieron al jardín y desaparecieron en la oscuridad. Los policías irrumpieron en la casa y encontraron a Carmen sentada en el piso llorando. ¿Qué pasó?, preguntó el teniente mayor. Se llevaron a mi hija. Sollozaba Carmen. Secuestraron a Elena. Comenzaron las búsquedas. La policía peinó todo el barrio, revisó hoteles y apartamentos alquilados. Pero Ricardo, Paloma y sus cómplices como si se hubieran disuelto en el aire. Para la mañana se hizo claro que los secuestradores habían abandonado la ciudad. En las afueras encontraron el coche abandonado, pero las huellas se perdían allí. Emitimos búsqueda por toda la provincia, informó a Carmen el investigador. Encontraremos obligatoriamente. Pero pasó un día, luego un segundo. Elena no estaba. Carmen no encontraba lugar, constantemente llamaba a la policía, pero no había noticias. Al tercer día llamó Ricardo. Carmen, tu hija por ahora está viva. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con ella? Nada malo. Por ahora. Pero nuestra paciencia no es infinita. ¿Qué quieren? El mismo dinero. Sabemos que lo hay. Si no lo encuentras para mañana por la noche, no verás más a tu hija. Pero ya dije, no mientas. Tenemos nuestras fuentes de información. ¿Dónde está su reserva? Carmen entendió que seguir ocultando era inútil. La vida de Elena era más cara que cualquier dinero. Está bien, se rindió. No hay dinero, pero hay joyas. Tómenlas, solo devuelvan a mi hija. Ahí está la sensata. ¿Cuánto hay allí? Por valor de más de 1 millón. Excelente. Mañana a las 8 de la noche ven a la finca con las joyas. Sola. Si vemos policía, la niña muere. Quiero primero oír la voz de mi hija. Mami. Se oyó la voz de Elena en el auricular. No les des nada. ¿Qué? Se cortó la comunicación. Carmen se quedó con el teléfono en las manos, sintiendo total desesperación. Al día siguiente fue a la policía y contó sobre la llamada. El investigador propuso organizar una emboscada, pero Carmen temía arriesgar la vida de su hija. La matarán si los ven, decía. Mejor les doy lo que quieren. Carmen, estas personas son peligrosas. No hay garantía de que liberen a Elena después de recibir el rescate. Pero no tengo elección. Por la noche Carmen llegó a la finca con una bolsa en la que estaba la caja con joyas. Ya era oscuro, y el pueblo de la finca se veía despoblado. Detuvo el coche en la puerta y salió. Ricardo. Gritó. Llegué. De detrás de la casa apareció Ricardo con 2 cómplices. Elena no estaba con ellos. ¿Trajiste?
Preguntó. ¿Y dónde está mi hija? Primero la bolsa. Carmen extendió la bolsa. Ricardo rápidamente miró adentro, abrió la caja y asintió satisfecho. Bien. Ahora tu hija. Asintió a uno de los hombres, y éste se fue detrás de la casa. En un minuto regresó, conduciendo a Elena atada. Mamá. Gritó la joven al ver a su madre. Desátenla. Exigió Carmen. Por supuesto, sonrió Ricardo. Solo primero una pequeña sorpresa. Sacó del bolsillo una garrafa con gasolina y comenzó a rociar la casa de la finca. ¿Qué están haciendo? Se horrorizó Carmen. Destruyendo evidencias, respondió Paloma calmadamente. Si no nos toca la herencia, entonces a nadie le tocará. Están locos. Somos prácticos, objetó Ricardo. Y de paso nos deshacemos de testigos. Carmen entendió que los habían engañado. Ricardo y Paloma no pensaban dejarlas vivas. ¡Corre!, le gritó a Elena, pero los cómplices ya la sujetaban firmemente. Ricardo encendió un fósforo y lo arrojó sobre la casa rociada con gasolina. El fuego inmediatamente envolvió la construcción. Y ahora adiós, dijo Ricardo siniestro. Uno de sus hombres sacó una pistola. Pero en ese momento de detrás de los árboles saltaron policías con chalecos antibalas. Manos arriba. No moverse. Se inició un tiroteo. Ricardo y sus cómplices trataron de escapar, pero eran menos y resultaron rodeados. Agáchense. Gritó un policía a Carmen. Madre e hija cayeron al suelo, y sobre sus cabezas silbaban las balas. La finca ardía, iluminando todo alrededor con luz roja siniestra. El tiroteo duró poco. Uno de los cómplices de Ricardo fue herido, los demás se rindieron. Solo Paloma trató de esconderse detrás de la casa en llamas, pero el fuego le cortó el camino de retirada. En ese momento una viga ardiendo del techo cayó sobre Paloma y la golpeó en la cabeza, presionándola contra el suelo. Cayó y perdió la conciencia. El fuego rápidamente envolvió su ropa. Los bomberos que llegaron junto con la policía trataron de salvarla, pero era demasiado tarde. La finca se derrumbó, bajo los escombros ardientes. Ricardo estaba con esposas, mirando el incendio. Su rostro estaba sombrío e indiferente. ¿Dónde está el resto del dinero?, le preguntó el investigador. ¿Qué dinero?, respondió estúpidamente Ricardo. El que robaron de las cajas de seguridad bancarias de Esperanza Catalán. No sé de qué hablan. Carmen y Elena estaban a un lado, abrazadas. Estaban vivas, pero la finca se había quemado completamente. Junto con la casa había desaparecido también parte de la herencia. ¿Cómo supo la policía dónde estábamos?, preguntó Carmen al investigador. Seguimos a Ricardo desde el principio, respondió. Tan pronto como les llamó con la exigencia, comenzamos a preparar la operación. Pero pedí que no intervinieran. Carmen, estas personas no pensaban dejarlas ir. Tenemos escuchas de sus conversaciones. Después de recibir el rescate planeaban matarlas a usted y a su hija. Carmen se estremeció. Así que solo la intervención de la policía les había salvado la vida. Pero Carmen ya entendía que regresar a la vida anterior no sería posible. Demasiado dolor y miedo se había acumulado en estos días. Una semana después del incendio en la finca, Carmen y Elena estaban sentadas en el apartamento de la ciudad que les habían proporcionado temporalmente los servicios sociales. Su propia casa requería reparación después del destrozo organizado por Ricardo y sus cómplices. Se habían roto ventanas, roto muebles y alguien de sus cómplices podía haber aparecido allí aún. Mami, ¿qué haremos después?, preguntó Elena. No sé, querida, respondió Carmen honestamente. Todo ha cambiado. Ricardo se encontraba bajo arresto y esperaba juicio. Le amenazaba acusación por secuestro, extorsión, incendio premeditado y tráfico ilegal de sustancias prohibidas. Paloma había muerto en el fuego, llevándose consigo muchos secretos de su actividad criminal. El investigador venía regularmente con nuevas preguntas. Resultó que Ricardo y Paloma realmente habían estado relacionados con una seria organización criminal en Madrid, que se dedicaba al tráfico de sustancias prohibidas. Tenían grandes deudas, le explicaba a Carmen.
Los acreedores exigían devolución del dinero bajo amenaza de represalia física. Por eso necesitaban tan desesperadamente la herencia. Así que si no hubiera sido por el testamento de mamá, ¿nos habrían matado de cualquier manera? Muy probable. Estas personas llegaron al punto de no retorno. Carmen pensaba a menudo en la sabiduría materna. Esperanza como si hubiera previsto todos los peligros y había tratado de proteger a su hija y nieta incluso después de la muerte. Las joyas del escondite en la finca quedaron intactas. Carmen había logrado llevarse la bolsa después del alboroto del tiroteo. Ahora tenían más de 1 millón de euros en joyas, casa, coche y finca quemada. ¿Sabes? Dijo Elena una noche, tal vez sea mejor que se haya quemado la finca. ¿Por qué? Allí hay demasiados recuerdos terribles. Mejor construir una nueva. Carmen reflexionó. Su hija tenía razón. La vieja finca se había asociado para siempre en su memoria con el secuestro, las amenazas y el incendio. Era mejor comenzar una nueva vida con página limpia. ¿Recuerdas lo que escribía la abuela en la carta? Continuó Elena. Sobre las hierbas medicinales, sobre tu afición a la fitoterapia. Lo recuerdo. Era mi hobby en la escuela de enfermería. Entonces, ¿por qué no convertir el hobby en negocio? Tenemos dinero para startup, tenemos tierra para cultivar hierbas. Carmen miró atentamente a su hija. La joven de 17 años, que había pasado por secuestro y amenazas de muerte, razonaba sobre negocios como una empresaria experimentada. ¿En serio piensas en negocio de hierbas? ¿Por qué no? Se entusiasmó Elena. Ahora la gente se interesa cada vez más por productos naturales, estilo de vida saludable. Tés de hierbas, mezclas para inmunidad, combinaciones calmantes, todo esto tiene demanda. Pero para eso se necesitan conocimientos, equipo, certificados. Conocimientos los tienes, eres farmacéutica. Y lo demás se puede obtener. Lo principal es el deseo. Carmen comenzó a calcular las posibilidades. Realmente, tenía experiencia trabajando con plantas medicinales, entendimiento de sus propiedades e interacciones. Y el dinero permitía invertir en desarrollo del negocio. ¿Sabes qué? Dijo finalmente, probemos. Pero primero hay que estudiar todo, hacer plan de negocios, encontrar proveedores de materia prima de calidad. ¡Hurra! Se alegró Elena. Crearemos un negocio familiar. En los siguientes días estudiaron activamente el mercado de fitoproductos. Resultó que la demanda de mezclas de hierbas de calidad realmente crece, especialmente en el comercio por Internet. Mira, Elena mostraba investigaciones de marketing en la laptop. La gente está dispuesta a pagar buen dinero por tés naturales y mezclas. Especialmente si están bien empaquetados y tienen nombres comprensibles. ¿Cómo llamaremos nuestra marca? Preguntó Carmen. ¿Recuerdas que la abuela sugería en la carta? Carmen Elena Fito, de nuestros nombres. Suena bien. Hicieron lista de hierbas necesarias, encontraron proveedores de materia prima ecológicamente limpia, estudiaron requisitos para certificación. Resultó que para producción de tés de hierbas no se requieren licencias complicadas, lo principal es cumplir normas sanitarias y registrar correctamente la documentación. Mami, ¿dónde produciremos todo esto? Preguntó Elena. Por ahora se puede alquilar un local pequeño. Y cuando el negocio marche, construiremos nuestro taller en el lugar de la finca quemada. Allí hay mucha tierra. Y yo ayudaré después de la escuela, prometió Elena. Y idearé diseño de empaque, crearé sitio web. Carmen miraba a su hija con admiración. Los terribles eventos de las últimas semanas no habían quebrado a la joven, al contrario, habían templado su carácter. Elena se convertía en una mujer fuerte y decidida. En un mes encontraron local apropiado, pequeño almacén en las afueras de la ciudad con entrada separada y todas las comunicaciones. El alquiler era razonable y la ubicación conveniente para logística. Aquí será el taller para mezclar hierbas, planeaba Carmen, examinando el espacio. Aquí la zona de empaque y aquí el almacén de productos terminados. Y en el rincón pondremos computadora para llevar la tienda por internet, añadió Elena. Compraron equipo necesario, balanzas, mezcladores,
máquinas empacadoras, cámara refrigeradora para almacenar materia prima. Todo era modesto, pero funcional. Las primeras mezclas las componían por las noches, pesando cuidadosamente cada componente. Carmen usaba conocimientos obtenidos en la escuela de enfermería y experiencia de trabajo en farmacia. Esta mezcla ayudará con el insomnio, le explicaba a su hija, mezclando melisa, menta y manzanilla. Y esta para aumentar inmunidad. ¿Se puede hacer té para concentración de atención? Preguntó Elena. Será útil antes de exámenes. Por supuesto. Ginkgo biloba, té verde, ginseng, excelente combinación para trabajo cerebral. Gradualmente reunieron línea de 10 mezclas diferentes, para sueño, para vigor, para digestión, para belleza, para salud masculina y femenina. Cada mezcla tenía nombre comprensible y descripción detallada de propiedades. Elena creó sitio web simple pero elegante con tienda online. El diseño del empaque resultó elegante, colores naturales, tipografía hermosa, materiales ecológicos. ¿Cuándo lanzamos ventas?, preguntó Elena, subiendo fotos de productos al sitio. En una semana, respondió Carmen. Aún hay que formalizar todos los documentos y obtener certificados. El primer mes de comercio superó todas las expectativas. Los pedidos llegaban diariamente, primero de a unos pocos, luego por decenas. Los compradores dejaban reseñas positivas, recomendaban productos a conocidos. Mami, necesitamos expandirnos, decía Elena entusiasmada, procesando pedidos. La demanda supera nuestras posibilidades de producción. No te apresures, querida. Mejor lento, pero con calidad. Pero pronto se hizo claro que sin expansión no se podía. Los pedidos llegaban de diferentes regiones, grandes cadenas comerciales se interesaban por suministros al por mayor. ¿Sabes qué?, dijo Carmen una noche, construyamos realmente un taller grande en el lugar de la finca. Moderno, cumpliendo todos los estándares. Y crearemos puestos de trabajo para habitantes locales, añadió Elena. La abuela estaría orgullosa de nosotras. Contrataron arquitecto y comenzaron a proyectar complejo productivo. En el lugar de la finca quemada debía aparecer un taller moderno para procesamiento de plantas medicinales y al lado edificio administrativo con oficinas y locales de almacén. Y también se puede crear museo de plantas medicinales, propuso Elena. Y hacer excursiones para escolares. Y talleres de fitoterapia para adultos, apoyó la idea Carmen. El negocio crecía y se desarrollaba. Carmen Elena Fito se convertía en marca reconocida en el mercado de productos naturales. Pero lo más importante, madre e hija finalmente encontraron paz y confianza en el mañana. Pasaron 6 meses desde los eventos trágicos. El juicio contra Ricardo terminó con sentencia condenatoria, 7 años de régimen estricto por secuestro, extorsión, incendio premeditado y participación en grupo criminal. Carmen y Elena asistieron a la lectura de la sentencia. La justicia triunfó, dijo Elena cuando salían del edificio del tribunal. Lo principal es que estamos vivas y sanas, respondió Carmen. Y que él piense en la cárcel sobre sus actos. Ricardo en el juicio se veía envejecido y enojado. No se arrepintió de lo hecho, continuando afirmando que la herencia por derecho les pertenecía a él y Paloma. Mientras tanto el negocio Carmen Elena Fito prosperaba. El nuevo complejo productivo en el pueblo de Rivera estaba casi listo. Los talleres modernos, equipados según la última palabra de la técnica, debían abrir para comienzos de otoño. Mamá, vino un corresponsal del periódico provincial, informó Elena, corriendo a la oficina. Quiere escribir artículos sobre nuestro éxito. Bien, que venga, accedió Carmen. El interés de los medios por su historia era comprensible. Madre con hija adolescente, que habían pasado por tragedia familiar, crearon negocio exitoso de la nada. Era historia inspiradora sobre fuerza de espíritu y astucia empresarial. Ese mismo día vino a la oficina un hombre de unos 40 años con cámara fotográfica y grabadora. Se presentó como Alejandro Ramos, periodista del periódico provincial. Me interesó mucho su historia, dijo, acomodándose en el sillón. Cuéntenme cómo comenzó todo.
Carmen contó sobre el testamento de su madre, sobre las amenazas de Ricardo y Paloma, sobre cómo decidieron crear negocio basándose en consejos maternos. Elena complementó el relato con detalles técnicos sobre creación del sitio, desarrollo del empaque, construcción de logística. Sorprendente, se admiraba el periodista. En 6 meses crear marca tan exitosa. ¿Tienen algún secreto? Calidad y honestidad, respondió Carmen. Nunca economizamos en materia prima y siempre cumplimos promesas dadas a compradores. Y también amor al trabajo, añadió Elena. Cuando te dedicas a lo que realmente te gusta, el éxito viene solo. Después de la entrevista, Alejandro pidió permiso para fotografiar el proceso productivo. Carmen lo llevó por los talleres, mostró cómo se mezclan hierbas, cómo ocurre el empaque, cómo se controla la calidad. ¿Puedo hacer pregunta personal? Preguntó el periodista cuando se quedaron solos. Escucho. ¿No ha pensado en casarse otra vez? Mujer atractiva, exitosa. Carmen reflexionó. Después de la muerte de su esposo y todas las conmociones posteriores, no había pensado en vida personal. Todo el tiempo y fuerza se iban en cuidar a su madre, luego a su hija, luego en crear el negocio. Si encuentro persona digna, ¿por qué no? Respondió finalmente. ¿Y si esa persona ya se encontró? Carmen miró sorprendida al periodista. En sus ojos se leía algo más que interés profesional. Alejandro, apenas nos conocemos. Pero quisiera conocerla mejor, dijo sinceramente. ¿Puedo invitarla a cenar? Carmen dudaba. Por un lado, Alejandro parecía hombre agradable e inteligente. Por otro lado, temía nuevas relaciones después de todas las conmociones vividas. Lo pensaré, respondió diplomáticamente. Por la noche Elena notó que su madre estaba preocupada por algo. ¿Qué pasó, mami? ¿Algo con pedidos? No, con pedidos todo está bien. Solo. El periodista me invitó a cenar. ¿Y qué tiene de malo? Se extrañó Elena. Es simpático, educado. ¿Por qué no ir? No sé. Después de todo lo que pasamos, tengo miedo de confiar en gente nueva. Mami, no se puede tener miedo toda la vida. Ricardo está en la cárcel, el peligro pasó. Es hora de empezar a vivir para ti misma. Elena tenía razón. Era hora de dejar de mirar al pasado y pensar en el futuro. Al día siguiente Carmen llamó a Alejandro y aceptó el encuentro. Acordaron encontrarse en un restaurante acogedor en el centro de la ciudad. La cena transcurrió maravillosamente. Alejandro resultó no solo interlocutor interesante, sino también oyente atento. Contó sobre su trabajo, sobre viajes por la provincia buscando materiales para artículos, sobre sus aficiones, fotografía y turismo. ¿Ha estado casado? Preguntó Carmen. Estuve. Me divorcié hace 3 años. Mi esposa no soportó mis constantes viajes de trabajo, respondió honestamente. No tuvimos hijos, así que nos separamos en paz. ¿Y ahora busca nuevas relaciones? No busco específicamente. Pero si encuentro mujer que me interese. Miró significativamente a Carmen. La noche terminó con paseo por el malecón del río de la ciudad. Alejandro acompañó a Carmen hasta el coche y se despidió, esperando otro encuentro. Fue muy agradable, dijo. ¿Podemos vernos otra vez? Podemos, sonrió Carmen. En casa la esperaba Elena curiosa. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, hombre agradable, reconoció Carmen. Educado, culto y guapo, añadió Elena. Vi su foto en el periódico. Mami, ¿está divorciado o soltero? Divorciado. No tiene hijos. Mejor aún. Así toda la atención será para ti. Carmen se rió. Su hija se alegraba tanto por la posibilidad de su felicidad personal, como si ella misma fuera a casarse. En las siguientes semanas Alejandro y Carmen se encontraban regularmente. Él venía de visita, ayudaba con materiales publicitarios para el negocio, fotografiaba productos para catálogo. Gradualmente se establecieron relaciones serias entre ellos. Me gusta cómo te trata, decía Elena. Atento, cariñoso, y lo principal, respeta tu trabajo. Y a ti también te aceptó,
notó Carmen. Muchos hombres temen mujeres con hijos adultos. Alejandro es normal. Incluso propuso ayudarme con ingreso al instituto, tiene conocidos profesores. Mientras tanto, la construcción del nuevo complejo productivo llegaba a su fin. Carmen y Elena casi cada día iban al pueblo de Rivera, controlando el progreso de los trabajos. Aquí será el Museo de Plantas Medicinales. Carmen mostraba a Alejandro el plano del futuro centro. Y aquí sala de degustación, donde los visitantes podrán probar nuestros tés. Excelente idea para desarrollo del turismo en la región, aprobó él. Escribiré artículos sobre su proyecto. A fines de verano el nuevo complejo estaba listo. La inauguración solemne se programó para septiembre, invitando funcionarios locales, medios y socios potenciales. No puedo creer que lo hayamos hecho, decía Carmen, parada en el taller principal de la nueva fábrica. Hace un año temíamos por nuestras vidas. Y ahora tenemos producción propia y 15 puestos de trabajo para habitantes locales, añadió Elena orgullosamente. La inauguración transcurrió con gran éxito. Los invitados admiraban el equipo moderno, degustaban tés de hierbas, firmaban contratos de colaboración. El jefe local de administración en su discurso llamó a Carmen Elena Fito empresa ejemplar de pequeño negocio. Mostraron que se puede convertir tragedia personal en estímulo para desarrollo, decía. Su ejemplo inspira a otros empresarios. Después de la parte oficial, Alejandro se acercó a Carmen. Tengo sorpresa para ti, dijo, extendiendo pequeña caja. Carmen abrió la caja y exclamó. Adentro yacía elegante anillo dorado con pequeño diamante. Alejandro. Susurró. Carmen, quiero hacerte una propuesta, dijo seriamente. Cásate conmigo. Ella miró alrededor. Los invitados continuaban examinando la producción, Elena conversaba con periodistas, todo alrededor estaba lleno de atmósfera de fiesta y éxito. Sí, respondió. Alejandro le puso el anillo en el dedo y la besó. Elena, que notó esta escena, sonrió alegremente y mostró a los presentes gesto de aprobación. La boda de Carmen y Alejandro se realizó en primavera del año siguiente. La ceremonia transcurrió en círculo pequeño de amigos cercanos y parientes. Elena fue dama de honor y el doctor local Sergio fue testigo del novio. Sergio trabajaba en el hospital del pueblo ya 20 años. Era hombre de unos 50 años, tranquilo y confiable. Conoció a Carmen durante construcción de la fábrica, cuando realizaba exámenes médicos a los trabajadores. Sergio es persona de oro, decía Carmen sobre él. Toda la vida trata gente, nunca niega ayuda. Después de la boda los recién casados se instalaron en la casa de Carmen en la ciudad, pero pasaban mucho tiempo en la producción en el pueblo. Alejandro dejó el trabajo en el periódico y se dedicó a marketing y promoción PR de Carmen Elena Fito. Resultó verdadera empresa familiar, bromeaba Elena. Mamá es tecnóloga, Alejandro marketero, y yo directora de IT. Elena se encargaba de todo el componente informático del negocio, tienda online, redes sociales, automatización de producción. El negocio continuaba creciendo. Al final del segundo año de trabajo, Carmen Elena Fito se hizo conocida lejos de los límites de la provincia. Los productos se suministraban a grandes cadenas comerciales, se exportaban a países vecinos. Mamá, llegó propuesta de gran compañía farmacéutica, informó Elena, estudiando correo comercial. Quieren comprar nuestra marca. ¿Por cuánto? Se interesó Carmen. 15 millones de euros. Carmen silbó. Habían comenzado con 1 millón. Ahora su negocio se valoraba 15 veces más caro. ¿Y qué haremos? Preguntó Alejandro. Rechazaremos, respondió Carmen decididamente. Esta es nuestra creación. No la creamos para vender. De acuerdo, apoyó Elena. Mejor desarrollarse independientemente. Elena terminó la escuela y estudiaba en instituto médico para ser farmacéutica. Planeaba obtener educación superior y regresar al negocio familiar ya como especialista diplomada. Quiero estudiar tecnologías modernas de producción de medicamentos, explicaba su elección. Tal vez podamos producir no solo tés, sino verdaderos preparados farmacéuticos basados en materia prima vegetal.
El día de partida de Elena al centro provincial, donde se encontraba el instituto, toda la familia se reunió para despedirla. Llama cada día, instruía Carmen a su hija. Y no olvides la alimentación correcta. Mami, ya soy adulta, se reía Elena. Me las arreglaré. Y en vacaciones ven obligatoriamente, añadió Alejandro. Te mostraremos nuevos desarrollos. Elena se fue, y Carmen y Alejandro se quedaron desarrollando el negocio. Sin la hija enérgica la casa parecía vacía, pero había suficiente trabajo. En otoño ocurrió evento inesperado. A la oficina de Carmen Elena Fito vino hombre de mediana edad y se presentó como Ernesto Sevillano. En el hombre Carmen reconoció al hijo del difunto esposo de su primer matrimonio. Carmen recordaba a Ernesto, joven alto que ocasionalmente visitaba a su padre. Después de la muerte de Gustavo había recibido en herencia apartamento de 2 habitaciones y desapareció de sus vidas. Buenos días, Ernesto. ¿Qué lo trae por aquí? Quiero disculparme, dijo inesperadamente. Por no haberlas ayudado después de la muerte de papá. Sé que lo pasaron mal. Carmen se sorprendió. No guardaba rencor al hijastro, cada uno tenía derecho a la herencia paterna. Usted no tiene culpa de nada, respondió. Todo se arregló como se arregló. Supe de su éxito por los periódicos, continuó Ernesto. Y entendí que usted es mujer fuerte que supo levantarse después de todos los golpes del destino. Gracias por las buenas palabras. Quisiera proponer colaboración, declaró inesperadamente. Tengo empresa logística. Podríamos encargarnos de entrega de sus productos por todo el país. La propuesta era interesante. Carmen Elena Fito realmente necesitaba socio logístico confiable para expandir geografía de ventas. Discutamos detalles, accedió Carmen. La colaboración con Ernesto resultó mutuamente beneficiosa. Su empresa aseguraba entrega rápida y de calidad de productos, y Carmen Elena Fito obtuvo cliente estable. Resulta curioso, reflexionaba Carmen. Gustavo en vida no nos dejó nada, y su hijo ahora ayuda a nuestro negocio. La vida es cosa impredecible, respondió Alejandro filosóficamente. Al final del tercer año de trabajo Carmen Elena Fito se convirtió en uno de los líderes del mercado ruso de fitoproductos. Los productos de la empresa se vendían en 20 regiones del país, se exportaban a países vecinos. En el pueblo de Rivera, donde estaba la fábrica, se abrió museo de plantas medicinales. Aquí venían excursiones de escolares, estudiantes de centros médicos de enseñanza, grupos turísticos. El museo se convirtió en atracción popular de la región. La abuela estaría orgullosa de nosotras, decía Elena, que había venido en vacaciones de invierno. No solo creamos negocio exitoso, sino que trajimos beneficio a la gente. ¿Recuerdas cómo comenzó todo? Preguntaba Carmen. Funeral, amenazas de Ricardo y Paloma, incendio en la finca. Ahora parece pesadilla terrible, respondía su hija. Bien que todo terminó favorablemente. Ricardo cumplía condena en colonia penitenciaria de régimen estricto. A veces llegaban cartas de él a Carmen con peticiones de ayuda y perdón, pero ella no las leía. Demasiado dolor había traído este hombre a sus vidas. En primavera del cuarto año Elena defendió trabajo de curso sobre tema perspectivas de desarrollo de fitofarmacéutica en España y obtuvo calificación máxima. Quiero después escribir tesis sobre nuestra producción, dijo a sus padres. Será investigación científica de eficacia de negocio familiar en rama farmacéutica. Excelente idea, aprobó Alejandro. Tenemos toda estadística de ventas, reseñas de compradores, resultados de investigaciones clínicas. Para este tiempo Carmen y Alejandro ya pensaban en ampliar la familia. Carmen aún tenía oportunidad de tener un hijo. ¿No te opones a hermanito o hermanita? Preguntó a Elena. Por supuesto que no me opongo. Se alegró su hija. Habrá a quien transmitir negocio familiar para próxima generación. Al final del año se supo que Carmen estaba embarazada. La familia estaba en éxtasis por esta noticia. Ahora definitivamente resulta familia completa, se alegraba Alejandro. Esposa, hija estudiante y futuro bebé. Tal vez bebé, corrigió Carmen. La ecografía aún no muestra el sexo. No importa, dijo Elena.
Lo principal es que el niño esté sano. La vida se arreglaba. El negocio prosperaba, la familia era fuerte y unida, por delante esperaba nacimiento de nuevo miembro de familia. Las tragedias relacionadas con el testamento de Esperanza Catalán parecían eventos de otra vida. El hijo de Carmen y Alejandro nació en cálida mañana de mayo. Al niño lo llamaron Antonio, en honor a la abuela Esperanza, cuya sabiduría y previsión se convirtieron en fundamento para bienestar familiar. Se parece a la abuela, se enternecía Elena, meciendo al hermanito recién nacido. Los mismos ojitos inteligentes. Carmen miraba a su hijo y sentía que el círculo se había cerrado. Ahora en sus manos estaba nueva persona que llevaría adelante la historia familiar. Interesante que elegirá cuando crezca, reflexionaba Alejandro. Medicina, como mamá y hermana, o periodismo, como papá. Tal vez se convierta en continuador del negocio familiar, supuso Elena. Futuro director de Carmen Elena Fito. Al momento de nacimiento del hijo, el negocio familiar había alcanzado alturas inéditas. Carmen Elena Fito fue reconocida mejor empresa del año en esfera de productos naturales. Los productos se exportaban ya a 7 países y facturación anual superó 100 millones de euros. Mamá, otra vez vinieron compradores, informó Elena. Ahora ofrecen 50 millones por la empresa. Y otra vez rechazaremos, respondió Carmen firmemente. Esta es nuestra vida, nuestra historia. No se mide con dinero. En el pueblo de Rivera, donde se ubicaba la fábrica, la vida hervía. La producción trabajaba en 2 turnos, dando trabajo a más de 100 personas. Los habitantes locales hablaban con gratitud de Carmen y Elena, que habían traído a pueblo apartado tecnologías modernas y salario digno. Salvaron nuestro pueblo, decía jefe local de administración. Antes de su fábrica los jóvenes se iban a ciudades. Ahora la gente regresa a casa. El Museo de Plantas Medicinales en la fábrica se convirtió en verdadera atracción. Aquí venían turistas de todo el país a estudiar historia de fitoterapia y degustar tés de hierbas. Sergio, doctor local, se convirtió en consultor principal del museo en cuestiones médicas. Daba conferencias para visitantes, contaba sobre propiedades curativas de plantas. Esperanza estaría feliz viendo en qué se convirtió su finca, le decía a Carmen. De cenizas del incendio creció verdadera empresa. Al tercer cumpleaños del hijo Antonio la familia se mudó a nueva casa construida cerca de la fábrica en Pueblo de Rivera. Espaciosa casa de campo con jardín y huerto se convirtió en lugar ideal para criar niño en naturaleza. Aquí el aire es más limpio, ritmo de vida más tranquilo, explicaba Carmen decisión de mudanza. Y lo principal, podemos ver cada día resultados de nuestro trabajo. Elena para este tiempo terminaba instituto y se preparaba para defender tesis. Su investigación de negocio familiar Carmen Elena Fito recibió alta valoración del director científico. Su trabajo muestra cómo empresa pequeña correctamente organizada puede convertirse en base para desarrollo de toda región, decía profesor en defensa. Después de obtener diploma Elena oficialmente se convirtió en directora técnica de empresa. Implementó nuevas tecnologías de producción, automatizó muchos procesos, desarrolló línea de productos innovadores. Ahora tenemos 3 generaciones trabajando en una empresa, bromeaba Alejandro. Carmen fundadora, Elena innovadora, y Antonio futuro director. Antonio de 3 años realmente mostraba interés por negocio familiar. Le gustaba correr por talleres de fábrica, observar trabajo de equipos, probar diferentes tés de hierbas. Mamá, ¿por qué esta hierba huele a menta? Preguntaba, estudiando materia prima para producción. Porque eso es menta, pequeño, explicaba Carmen. Ayuda a la gente a calmarse y dormir mejor. ¿Y cuando crezca también haré esta hierba? Si quieres, querido. Si quieres. Al 5º aniversario de empresa Carmen Elena Fito se convirtió en líder del mercado español de fitoproductos. Facturación anual superó 200 millones de euros y cantidad de empleados llegó a 300 personas. En celebración de aniversario se reunieron todos los relacionados con historia de empresa. Trabajadores de fábrica, socios, autoridades locales, periodistas. Hace 5 años comenzamos con sueño y 1 millón de euros, decía Carmen en discurso festivo.
Hoy nuestra empresa da trabajo a cientos de personas y trae beneficio a millones de compradores. Y todo comenzó con testamento de mujer sabia, añadió Elena. La abuela Esperanza, que incluso después de la muerte continúa cuidando de su familia. Esa misma noche llegó noticia inesperada. Ricardo había sido liberado anticipadamente de la colonia por conducta ejemplar. ¿Crees que intentará otra vez hacer algo? Se preocupó Alejandro. Lo dudo, respondió Carmen. Pasó demasiado tiempo. Y ahora tenemos estatus completamente diferente. No somos víctimas indefensas, sino propietarios de gran negocio. En una semana Ricardo realmente apareció en Pueblo de Rivera. Pero no con amenazas, sino con petición de encuentro. Se veía envejecido, cansado de la vida. Carmen, ¿se puede hablar? Pidió, parado en la puerta de la fábrica. ¿De qué vamos a hablar? Preguntó fríamente. De perdón. Entiendo que estuve equivocado. La cárcel me enseñó mucho. Carmen miró a este hombre que la había amenazado a ella y su hija, había secuestrado a Elena, había quemado la finca. Ahora estaba frente a ella quebrado y suplicante. Ricardo, pasó demasiada agua bajo el puente. Nosotras vivimos nuestra vida, tú la tuya. No pido dinero ni trabajo, se apresuró a decir. Solo quiero disculparme. Por todo. Está bien. Disculpas aceptadas. Vive honestamente. Se dio vuelta y se fue a los edificios de la fábrica. Ricardo se quedó un poco más parado en la puerta, luego lentamente se dirigió a la parada de autobús. Hiciste bien, dijo Elena por la noche. Perdón está bien, pero no se debe olvidar. No guardo rencor, respondió Carmen. Pero tampoco quiero regresar al pasado. Pasaron 7 años desde el nacimiento de Antonio, fue al primer grado de la escuela del pueblo. Niño inteligente y curioso rápidamente se convirtió en favorito de maestros y compañeros de clase. Mi papá y mamá hacen té de hierbas, contaba a amigos. Y mi hermana Elena les enseña a trabajar correctamente. Elena para este tiempo había terminado maestría y se convirtió en candidata a ciencias farmacéuticas. Su tesis fue dedicada a métodos innovadores de producción de fitopreparados. Mamá, quiero proponer nueva dirección de desarrollo, dijo en consejo familiar. Producción de suplementos medicinales basados en nuestras mezclas de hierbas. Eso requerirá grandes inversiones y licencias adicionales, notó Alejandro. Pero abrirá nuevos mercados, objetó Elena. Preparados farmacéuticos cuestan más que tés comunes. Probemos, accedió Carmen. Tenemos experiencia, dinero y equipo de profesionales. Proyecto de producción de suplementos medicinales inició en 1 año. Nueva línea de productos incluía preparados para fortalecer inmunidad, mejorar digestión, normalizar sueño, aumentar capacidad de trabajo. Carmen Elena Fito pasa a nueva liga, escribían revistas de negocios. De producción de tés de hierbas a creación de preparados farmacéuticos modernos. Al 10º aniversario de empresa su capital superó 1.000 millones de euros. Carmen Elena Fito se convirtió en una de las mayores empresas farmacéuticas de España en esfera de preparados naturales. La abuela Esperanza nos dejó herencia, reflexionaba Carmen en velada de aniversario. En 10 años lo convertimos en producción rentable. Y lo principal, ayudamos a miles de personas a encontrar trabajo y mejorar salud, añadió Elena. Eso vale más que cualquier dinero. Antonio ya había decidido firmemente que sería continuador del negocio familiar. Cuando crezca, seré director principal de fábrica, declaraba. Y construiré otra fábrica más. Y otra más. Primero estudia bien, se reía Carmen. Y después ya piensa en fábricas. La vida continuaba. La empresa crecía y se desarrollaba, la familia era fuerte y feliz. Los terribles eventos relacionados con el testamento de Esperanza Catalán quedaron lejos en el pasado, como lección de que de cualquier tragedia se puede encontrar camino hacia felicidad y éxito. Y en el centro del pueblo de Rivera, en la pared del edificio de la fábrica, colgaba placa dedicada a Esperanza Catalán, mujer sabia cuya última voluntad cambió destinos de muchas personas y dio vida a negocio próspero que servirá a la gente durante muchos años más.